Bueno, otro tipo de estructura de datos que existe en MATLAB y que es pues muy útil conocer que existe es lo que se conoce como, valga redundancia, como estructura. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de una estructura? Esta va a ser un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Entre sí. O mejor dicho, esta es la forma, digamos, apropiada de utilizar una estructura. Entonces, la idea es que estos datos que están, digamos, guardados, que incluso puede ser de forma jerárquica, porque una estructura puede contener otra estructura, es que estos datos estén, digamos, relacionados de alguna manera lógica. ¿Ok? Y esto es algo que pues mejora muchísimo la legibilidad del código y le facilita a uno la vida pues si uno pues lo sabe utilizar. Otra ventaja es que al tratarse de un conjunto de datos, ustedes podrían ver que una estructura es como una caja, ¿ok? Esta estructura tiene un nombre y lo que pueden verlo es que en esta caja está compuesto por otras variables, ¿ok? Entonces, de esta forma, todas estas variables están relacionadas entre sí y le pertenecen o están dentro de esta variable grande que se llama estructura. Entonces, veamos un ejemplo de cómo podría hacerse una variable de tipo estructura. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una estructura que tenga que ver con que se llame acero, ¿verdad? Entonces, este, esta variable que se llama acero, pues va a tener varias variables o varios parámetros que están relacionados entre sí y están relacionados pues obviamente también con la variable acero que lo componen por ejemplo el nombre, que este va a ser una cadena de caracteres, por ejemplo AISI 1020 por decir algo, un módulo de elasticidad que puede ser por ejemplo 2e a la 11, un coeficiente Poisson 0.3, una densidad 7850. Entonces, todos estos parámetros de alguna forma lógica están relacionados entre sí y le pertenecen todos a una variable que se conoce como acero. ¿Ok? Yo podría hacer otra estructura que se llame aluminio que contengan también esas otras atributos, ¿verdad? Y yo también podría, por ejemplo, hacer una variable o una estructura que se llame, por ejemplo, carro, y ese carro pues va a tener otros variables o atributos que están relacionados entre sí. Y claro, uno puede hacer incluso guardar una estructura dentro de otra estructura, de tal forma que incluso se puede llegar a hacer como toda una estructura jerárquica de variables. ¿Ok? Entonces, más o menos, o sea, no es esto exactamente, pero más o menos eh, la idea o el paradigma de programación orientada a objetos parte más o menos como de esta idea lógica. Esto no es programación orientada a objetos, pero más o menos se agarra de este concepto de que las variables pueden estar relacionadas entre sí, etcétera, etcétera, para desarrollar todo un paradigma de programación que es el paradigma de programación orientada a objetos. Pero bueno, eso era como un comentario aparte. ¿Cómo es que se implementa un tipo de estructuras? O, por ejemplo, para este ejemplo, en MATLAB. Vean que la forma es bastante pues sencilla. Yo simplemente establezco el nombre de la estructura y para ingresar a otra variable que está dentro de esta variable estructura, yo utilizo un punto. Entonces, en caso yo quiero definir el nombre, lo único que tengo que hacer es escribir acero.nombre y aquí escribo en comillas simples el nombre del acero. Si yo lo que quiero es eh, establecer una variable que está dentro
de la estructura 0, pues que se llame módulo de elasticidad, pues simplemente escribo a 0.módulo de elasticidad igual al valor que yo quiero asignarle, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, simplemente para que vean cómo es que se establece esto en MATLAB, pues podríamos repetir este ejemplo acá mismo. Entonces, por ejemplo, esta estructura que se define automáticamente al poner yo un punto eh, a esta altura. Entonces, si yo quiero definir una variable que está dentro de la variable estructura que se llama 0, denominado nombre, pues simplemente yo aquí escribo el nombre que a mí me plazca eh, ingresar, ¿ok? Si ahora quiero añadir otra variable, pues ahora escribo módulo young y aquí escribo pues 200 e a la 9 y así sucesivamente puedo ir añadiendo cuantos variables que yo quisiera. Ahora, vean que si se fijan en el workspace, vean que el símbolo cambia ligeramente. Ahora se forma como si fuera una línea que se bifurca en tres. Esto lo que significa es que MATLAB lo reconoce como si fuera una estructura. E incluso aquí mismo dice que es un struct. ¿Ok? Entonces, voy a limpiar esto que está acá, no voy a borrar ninguna variable, simplemente voy a limpiar esto. Y vean que si en este caso, en el workspace, yo escribo simplemente el nombre de la estructura, sin hacer referencia a ninguna de las variables que componen la estructura, si yo escribo, si yo imprimo esto, vean que lo que me va a imprimir es que me va a decir que A0 es una estructura con los siguientes campos. ¿Ok? Si yo quiero acceder a algún campo en particular, pues simplemente lo que tengo que hacer es escribir A0 punto y por ejemplo escribir densidad. Y esto va a dar como resultado pues el valor asociado a la densidad. ¿Ok? Entonces, vean que la idea de los structs o de las estructuras es guardar o almacenar datos que están relacionados entre sí con el fin de que sea más fácil eh, elaborar programas, hacer cálculos, hacer que un programa fácilmente pueda hacerse más grande, simplemente al acomodar de manera lógica ciertos parámetros que están relacionados entre sí.